que dice en inglés algo así como empezando a grabar. Bueno, eso significa que ya estoy en grabación. Lo que está grabándose en este momento es mi imagen y una imagen general de la galería. Si os parece que no contemplemos esta vista, pues bueno, podemos desactivarla, ¿eh? Podemos desactivar nuestro vídeo si, como decimos, nos escuchamos bien y nos oímos bien. Así que buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias, porque esta digamos que sería como la última sesión de las programadas en julio, donde nos estamos encontrando distintas personas de distintos sectores. La convocatoria es muy amplia, muy abierta, porque en estas convocatorias hemos participado o vamos a enviar incluso este vídeo en el momento en el que esté también ya preparado a distintos establecimientos farmacéuticos que también se están uniendo a la campaña, además a establecimientos hosteleros, a las peñas recreativas y también a otras peñas que no están consideradas como recreativas, pero también agrupan a bastante gente en fiestas. Y también, por ejemplo, a la empresa Avanza Mobility Ado, que es nuestra empresa de transporte en Huesca, tanto urbana como interurbana, y con quien tenemos buenas interacciones en este tipo de campañas. En el mundo asociativo está ampliamente representado, pero es verdad que es precisamente el asociacionismo vecinal el que está más presente en todo esto, entre otras cosas porque el asociacionismo vecinal, especialmente en el espacio urbano, ya ha tenido experiencia de haber trabajado estas cuestiones en sus fiestas, al menos visibilizando que las personas que estamos por la fiesta precisamente somos las más intolerantes hacia todo tipo de agresiones, pero especialmente hacia las agresiones sexuales, allí donde se producen y en el momento en el que se producen. Os voy a compartir un vídeo porque una de las primeras cuestiones, sobre todo basándonos en los testimonios, la experiencia y el desarrollo que hacen de esta misma programación los chicos y las chicas que os menciono entre 14 y 17 años que forman parte de la Comisión Juvenil de Escuela de Igualdad a lo largo de estos años, basándonos en su experiencia y sobre todo en su manera de ver estas situaciones, veremos que hay algunas cuestiones que nos resuenan mucho por propia experiencia, otras porque las hemos observado y otras porque nos llevan a pensar y a reflexionar sobre cómo se van desarrollando las relaciones, especialmente en los eventos festivos en los que eh, hay una cosa que nos pone en común a todo el mundo, que son las ganas de pasárnoslo bien y sobre todo de desinhibirnos, no de descontrolarnos, sino de desinhibirnos, que es una cosa bien diferente. Os voy a compartir un vídeo, espero que nos funcione bien. Es un vídeo de, a ver, sí. ¿Estáis viendo la carátula de un vídeo? ¿Sí? Sí, se ve. Vale, Es correcto. vale. Pues es un vídeo de una empresa, hay que nombrarla porque claro, es la que ha patrocinado todo este proyecto y continúa patrocinando todo este proyecto. L'Oréal, L'Oréal que tiene su sede en París, a propósito del acoso callejero. Algo que realmente preocupa mucho a las chicas y a los chicos de 14 a 17 años porque lo sufren a menudo. Las chicas de una manera y por unas razones y algunos chicos de otra forma y por otras razones. Pero en cualquier caso, comunican siempre que cuando están en grupo, las personas que sienten en grupo este acoso, sienten en el cuerpo cuestiones muy parecidas y buscan la protección del grupo. La empatía entre ellas y entre ellos es uno de los grandes factores a favor del núcleo que está trabajando estas cuestiones. Os voy a poner el vídeo para que...
Bueno, creo que alguien me estaba diciendo que no tenía sonido o que no lo oía. ¿Sí? Perdón. Yo no he escuchado nada, ¿eh? No, No, No. no, no se escuchaba absolutamente nada el vídeo. pues no sé qué ha podido, no sé qué ha podido ocurrir. No lo sé, porque en teoría parecía que todo funcionaba. Bueno, en definitiva, lo que sí que haré será colocaros en el chat al final también la dirección del vídeo porque es interesante. Lo cierto es que no había más que una música de fondo, pero lo más importante era lo que estábamos viendo. Como os habéis dado cuenta, la, la performance que estaba planteada era en una facultad de Derecho donde se hablaba español, pero se hablaba español de América. Habéis visto que había distintos mensajes que terminaban en difundí, etcétera, que es una manera coloquial de hablar español en América, sobre todo en Argentina. Pero bueno, de esa manera, pues teníamos presente esta campaña que se ha extendido también por otros lugares de Europa de L'Oréal París, que luego veremos al final, bueno, pues algunas actuaciones que nos pueden resonar de lo que a veces hacemos cuando descubrimos o observamos una situación como esta. Mirad, nos quedamos en principio con este dato. El 79% de las mujeres dice que el acoso cesó cuando alguien intervino. Eso significa que hay un 79% de ocasiones en las que hay intervenciones. Eso también es una cifra buena, primero porque constata que intervenir eh, permite terminar con una situación y por otro lado que hay un porcentaje alto de intervenciones, es decir, que la gente no se queda parada, la gente interviene. Y además cuando interviene se da cuenta de que efectivamente eso funciona. La cuestión es ver cómo se interviene.
Voy a volver a compartir pantalla para seguir una, una presentación que era sobre la que estábamos trabajando cuando hemos estado en una situación presencial. Como os decía, el acoso es una situación que distintas personas hemos vivido a lo largo de la vida. Las mujeres tenemos una experiencia de acoso concreta porque la manera cultural de relacionarnos hombres y mujeres, especialmente en las generaciones de más edad, ha sido una determinada y siguiendo un determinado modelo y pauta. Posiblemente digo, cuando yo era joven, en mi época, aquellos hombres que no tenían un perfil que llamaríamos ahora acosador, no eran precisamente los hombres mejor vistos, porque estas cuestiones se van reforzando a lo largo de la vida. Se refuerzan por educación y se refuerzan como modelo de relación entre unas personas y otras a partir del sexo o del género que tienen. En todo caso, esta situación de la prevención de las situaciones de agresiones y de acoso es algo que en Aragón no nos llegó ayer. En 2018, ese decreto 143/2018 ya decía que la prevención y actuación ante situaciones de agresiones y acoso sexual eran una práctica que debían tener muy en cuenta todas las personas y todas las empresas o todas las administraciones públicas o entidades que organizasen eventos festivos, porque estaba comprobado que en los eventos festivos se podían producir situaciones de acoso y debían prevenirse. Debían prevenirse con acciones de todo tipo que incluyesen también la manera de decir desde el principio y de dejar muy claro que esas actuaciones no son tolerables y que la organización no tolera esas situaciones, porque la mayor parte de las personas que participan de un evento festivo lo que quieren es pasárselo bien. No quieren, no quieren sentirse violentadas ni quieren tener que tomar papeles de protección que tampoco les van. Por tanto, en las actuaciones veíamos claramente que podíamos hacer varias cosas. La primera, decir abiertamente que no toleramos la violencia sexual en nuestro entorno. En general, cualquier tipo de violencia, pero en concreto esta. ¿Esta por qué frente a todas las demás? Porque esta ha sido siempre de las más toleradas y siempre ha existido, solo que no le hemos denominado con este nombre, a pesar de que en los cuerpos de las personas que hemos sufrido ese acoso, nos hemos dado cuenta de que esa violencia la percibimos y además de percibirla, nos damos cuenta de que nos hace daño. Cuando la vemos directamente enfocada a nosotras y cuando la hemos visto enfocada hacia otras personas. Se puede establecer un plan de trabajo contra esas violencias, claro. Por eso, entre otras cuestiones, con la Asociación de Hostelería, especialmente la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, y también con otros agentes, hemos planteado el desarrollo de una campaña que vaya más allá de las fiestas, que sea una campaña continuada, en la que realmente hagamos visible que el buen trato es lo que queremos hacer y por dónde queremos ir. Y que ese buen trato, pues, tiene unas características de respeto muy importantes, sean cuales sean nuestras circunstancias. Detectar el acoso, por otra parte, es algo que todo el mundo el otro día lo decía porque a mí no, me gusta también contarles a las chicas y a los chicos cómo se produce nuestro desarrollo de los aprendizajes. Porque en muchas ocasiones nos encontramos con que una vez que hemos aprendido, por ejemplo, a ir en bici, ya se nos ha olvidado cómo fue el proceso de aprender a ir en bicicleta. Es muy probable que ninguna de nosotras ni ninguno de nosotros tenga noción de cómo aprendió a sentir asco, que es una manera, una respuesta corporal muy interesante y que además nos ayuda a, a pasar por el mundo y a vivir y a relacionarnos. Es una emoción interesantísima. Y casi nadie nos debemos acordar
de cuándo es la primera vez que sentimos asco. Seguramente no nos acordamos porque eso se produce aproximadamente a los 6 meses de vida. A los 6 meses de vida ya somos capaces de sentir asco, de sentir alegría, de sentir tristeza, de sentir rabia, de sentir miedo o de sentir placer. Esas son 6 emociones básicas que a los 6 meses de vida, vuelvo a decir, toda la especie humana es capaz de desarrollar. Y con esas 6 emociones, manejarse para aprender cualquier cosa y a relacionarse también con cualquier persona que tenga a su alrededor. Porque prácticamente también a los 6 meses se produce una cosa muy interesante y es que empezamos a distinguir caras y a distinguir personas, a no ser que tengamos un síndrome concreto que afecta, es verdad, a algunas personas en el mundo, que hace que no sean capaces de distinguir rostros. Estas personas es verdad que tienen que aprender de otra manera a distinguir a las personas. Por ejemplo, las distinguen a través de la voz, porque a través del rostro no son capaces, algunas de ellas en una situación absolutamente grave, no son capaces, por ejemplo, ni de reconocer a su propia hija o a su propio hijo. Los reconocen por la manera de moverse, por cómo es el tono de su voz. Ya veis que con distintas capacidades y aunque no todos los sentidos nos funcionen de la misma manera todas las personas, las emociones sí que son un hecho de aprendizaje que nos vincula a toda la especie humana, pase lo que pase. Con esas 6 empezamos a aprender sobre el mundo y además de aprender sobre el mundo, aprendemos a construir nuevas emociones mucho más complejas. Eso es lo que nos permite relacionarnos. Por tanto, esto de sentir el acoso, que es fundamentalmente una sensación que, como siempre, casi siempre cuento, em, se centra en el estómago. Hay una sensación de punzada, una sensación de ardor, una sensación de movimientos de ácidos en el estómago cuando tenemos esa emoción, que es la que nos permite saber si una relación o una situación en un contexto concreto nos produce eso, asco. Asco mezclado con muchas más cosas, claro, cuando empezamos a ser mucho más mayores. Por tanto, es bastante fácil descubrir qué es el acoso y cómo notarlo. Hay una chica de 14 años que me decía, hombre, pero ¿cómo se sabe realmente si este amigo mío, porque a ver, estas situaciones de acoso no tienen por qué darse únicamente con personas desconocidas, también se puede producir con personas bien conocidas y bien cercanas. Entonces, esta chica de 13 años me decía que cómo se puede distinguir el acoso que a lo mejor está desarrollando conmigo un amigo frente a si está insistiendo simplemente para que yo me encuentre mejor. Aquello de decir, hombre, pues es que me estaba diciendo, anda, va, mujer, levántate, vamos a bailar, venga, muévete, me estaba tocando los hombros, me agarraba por los brazos, me decía, venga, anímate, no sé qué. Y dice, hombre, eso no es acosar, eso es que insiste por el que es amigo mío. Y entonces le pregunté, ¿y tú en ese momento qué sentías en el estómago? Es muy importante reconocer la sensación corporal, para distinguir claramente una situación de acoso frente a una situación de simplemente insistencia. Lo digo porque es verdad que en muchas ocasiones las situaciones las podemos observar y valorar de formas diferentes, pero lo más importante es cómo lo valora esa persona que lo está sintiendo y lo siente de esta forma. Y es fácil que cada una de las que estamos aquí, de todas las personas que estamos aquí, hayamos notado esa sensación en nuestro estómago, por razones diferentes, ¿eh? A lo mejor no hemos vivido ninguna situación en concreto de las que aparecían en ese vídeo de L'Oréal, pero a lo mejor sí alguna muy semejante. Y entonces hemos notado eso. Entonces, la manera de detectar el acoso no es más que preguntarle a nuestro estómago qué le está pasando y ser capaz también de observar esa relación, cómo se está produciendo, para descubrir el acoso en la relación de otras personas que no somos nosotras. A ver, siguiente diapositiva. ¿Veis? Por eso es tan importante esto que también comparte la campaña de L'Oréal. Es muy importante la observación.
El otro día que estábamos en el casino, que además vinieron los medios de comunicación y le preguntaron a distintas personas, entre otras a Chulia, por ejemplo, del PAF Edén, o a Miguel de la Sala Genius, le iban preguntando, además de a A mí Mariló, no me ha saltado la... ¿no Ha te ha saltado saltado. ¿no te ha No, saltado la diapositiva? no, A ver, a mí no. a nadie le ha saltado. ¿Y ahora? No, no se ve nada. Ahora, ¿Ahora se Ahora ve? se ve. Sí, Vale. sí. ahora sí. Idme diciendo, gracias Inma, porque si no va a haber momentos en los que nos perdamos. Muchas gracias. Vale, como os decía, en el otro día que vinieron los medios de comunicación al salón de actos del casino, entre otras personas del mundo de la hostelería estaban Julia del Edén, estaba también Miguel de la Sala Genius y estaba también Mariló, que también forma parte de la Asociación Provincial de Hostelería. Em, Ella además ha tenido una experiencia concreta como camarera y por tanto también ha estado en el sector no solamente desde la gestión de una asociación, sino también directamente en oficios relacionados con la hostelería. Es muy importante la observación y decían estas personas que es algo intrínseco al ser profesional de la hostelería, porque ser profesional de la hostelería significa que al final, no solamente estamos pendientes del servicio que le damos a una persona, sino que somos capaces de estar pendientes de cómo se desarrolla el servicio en todo el espacio y con todas las personas que están allí. La verdad es que no me extraña que la hostelería sea uno de los oficios más estresantes, ¿eh? No solamente por la rapidez que se le imprime al servicio, sino por la cantidad de cosas que hay que hacer, además de servir un café con leche. Hay que hacer muchísimas cosas para que el espacio esté eh, bien dispuesto para favorecer que la experiencia sea buena. Y eso significa mantener unas buenas relaciones entre todas y entre todos en ese espacio hostelero, que suele ser un espacio cerrado, a no ser como va a ocurrir en fiestas, que por ejemplo en Plaza de los Fueros o en la Plaza Nuestra Señora de la Huerta se produzcan muchos momentos de estar fuera del establecimiento mientras estás pasando por la experiencia de hostelería correspondiente. Y qué decir de, por ejemplo, cuando estemos en Plaza Navarra y estén todas esas barras de las peñas abiertas a nuestro alrededor y veremos que estamos en un espacio abierto. Es un espacio abierto, pero sin embargo está acotado. Es difícil hacer ese planteamiento y, por tanto, de verdad, ante todo, mi cariño y mi apoyo a la gente que está detrás de las barras y a la gente que luego sale de ellas, sale de detrás de ellas para continuar atendiendo a la gente, porque es un trabajo profesional o voluntario con mucha exigencia, mucha. Una de las cuestiones que ocurre cuando estás detrás de una barra o cuando estás cerca de la atención de la clientela y en general es que observas, estás continuamente observando y al observar te puedes encontrar con situaciones como estas de estas dos moñacas, ¿no? Esta moñaca por ejemplo, noto que una persona está insistiendo en acercarse a otra y esa persona no se muestra muy receptiva, no le mira, se aleja, le da la espalda, intenta evitar la relación corporal propiamente dicha. Este otro moñaco dice, vaya, la situación se mantiene, porque es que esta observación no es de un momento, no puedes hacer una evaluación solamente de una foto fija, sino que tienes que hacer una evaluación de un plano secuencia, como diría John Ford. La situación se mantiene. Hay una que insiste y busca el contacto con otras, empieza a mover el cuerpo dando señales de incomodidad, mira hacia otro lado, busca el contacto visual de otra persona. A lo mejor incluso está buscando el contacto visual con la persona que está detrás de la barra. Ahí es donde, con nuestra mirada, podemos preguntarle si está preguntando por Ángela. Esa es la pregunta que, que es un poco nuestro lema y nuestra consigna, pero no es que se lo vayamos a preguntar a las personas para que nos respondan sabiendo que es nuestro lema. Sí, por favor, me quieres echar un cable? No, simplemente a veces el preguntas por Ángela es mantener la mirada de la otra persona cuando está buscando a alguien que pueda servirle de apoyo. No siempre hay que hablar, como en la mayor parte de los momentos de nuestras relaciones. Hay que, sobre todo, comunicarse con todo el cuerpo. Bueno, y como decía
la campaña de L'Oréal, porque son las dos cosas, no tanto que se les ha ocurrido a un montón de psicólogas y de psicólogos que han estudiado estos temas y han hecho tesis doctorales a propósito de este tema del acoso y cómo tratarlo, no solo por eso, sino porque es la actuación de la especie humana desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos, ante una situación violenta que está sufriendo una persona por parte de otra, hay siempre una tercera persona que busca hacer una de estas dos cosas. Porque claro, si persigue el olvidarse del tema y darse la vuelta, pues ya sabemos que esa actuación, a pesar de que parezca que es no actuar, también tiene una implicación en la situación. Pero vamos a centrarnos en lo proactivo, es decir, en lo que decimos o en cómo distraemos. Podemos decírselo directamente a la persona que está acosando. Me da la impresión de que no queréis lo mismo, ¿eh? Mira, este tipo de cosas no nos gustan en esta casa. Esto, la gente de hostelería lo dicen muy bonito porque dicen, en mi casa estas cosas no nos gustan. En mi casa estas cosas no se pueden hacer. Y ha habido distintos agentes de establecimientos de hostelería a lo largo de las otras 3 sesiones presenciales que, que lo practican, ¿eh? Y no voy a decir que a menudo, pero sí que lo practican y lo tienen como norma. Ante una situación de estas características, lo mejor es decirle a la persona que está violentando a otra, mira, esto aquí no. Así que te voy a pedir que o dejes de hacerlo o que le pongas distancia o que simplemente salgas para ver si era solo un cuestión de un momento o si realmente no puedes volver a entrar. Pero también hemos estado viendo durante estos días que a veces hablar, decirle algo directamente a la persona que está violentando a otra, puede ser considerado por esa persona como una manera de agredirle y entonces va a intentar responderte de una forma agresiva o violenta también a ti. Por eso, en muchas ocasiones, la especie humana ha desarrollado esta otra estrategia, la estrategia de la distracción. Es como cortar el espacio entre esas dos personas a través de una maniobra. Oye, perdona, empezaba a decir la gente que, por ejemplo, cuando estos días hacíamos las sesiones presenciales, cosas que comentaban. Pues yo diría, oye, ¿tienes fuego? Uy, perdona, que es que voy a coger este vaso. Eh, Ahí va, perdón, que veo que mi amiga está en el otro lado. Esas maniobras de distracción a la especie humana le han servido siempre, siempre. Las utilizamos como un mecanismo de defensa no solo personal, sino de defensa de otras personas en situaciones más vulnerables. Cualquiera de las dos, es verdad, cualquiera de las dos tienen una marca imprevisible sobre cómo va a reaccionar la persona que está acosando, ¿verdad? Es imprevisible, no sabemos qué va a ocurrir. Pero la clave está en decidirlo. Y hablábamos todo el tiempo de 3 momentos, 3 tiempos. Un tiempo para observar, otro tiempo para pensar en un instante cuál puede ser nuestra mejor reacción y un tercero para reflexionar cómo estratégicamente nos vamos a colocar. Estos 3 tiempos a veces son 3 segundos y a veces son pues un minuto. ¿M? Si necesitamos un minuto para ponernos en acción, utilicémoslo. Es preferible utilizar un minuto para decidir qué es lo que vas a hacer a hacer algo de lo que no estás segura o lo que no estás seguro de cuál va a ser la consecuencia. Y por otra parte, y por eso también ponemos aquí todo el tiempo estas imágenes, recordemos que siempre va a haber a nuestra disposición otros recursos de otras personas que en un momento determinado pueden echarnos un cable. Ahora entraremos en ello. ¿Me vais a decir si ahora veis la siguiente? Correcto. Sí. Ahora no. Vuelvo a marcarla para que nos salga bien. ¿Veis? Sí, Ay, ahora. Vale. Menos mal. Sí, además me avisa. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Esto con respecto a la persona que está provocando una situación de violencia hacia otra,
hacia otra persona y no nos recordemos esto. Cuando a una persona la están violentando, en el fondo nos están violentando a todas y a todos porque formamos parte del mismo espacio y queremos el mismo buen trato. Bueno, pues con respecto a la persona acosada, una vez que, una vez que nos hemos planteado el primer paso, también puede haber como tres circunstancias que tengamos que contemplar. La primera es acercarse y presentarse. Y esto es importante porque la persona que ha sido violentada, entre otras cosas, ha podido ser violentada precisamente porque una persona, la que la acosaba, no se ha acercado de forma respetuosa, sino que la ha abordado. Nosotras no vamos a abordar a la persona. No le vamos a coger de los hombros y le vamos a decir, tranquila, que te voy a proteger. No, porque eso también sería formar parte de la situación de acoso. Nos acercamos y nos presentamos. Le preguntamos si necesita ayuda. Hay muchas maneras, como hemos dicho antes, de preguntarle a una persona si necesita ayuda, mirándole a la cara y mostrándole claramente nuestra versión de la mirada, que significa, ¿esperas algo? Con los ojos muy abiertos. Si te dice que sí, entonces la acompañas, la ayudas a encontrar otras personas que son sus personas amigas, esas personas en las que confía y con las que se siente segura y que muy probablemente estén acompañándolas en el mismo espacio, pero en ese momento no estaban cerca de ella. Ahora, si te dice que no, que también puede ser porque la persona acosada sabe responder o lo único que necesita no es tu ayuda, sino echar metros a la situación que se ha producido, pues nada, le decimos, pues es que es verdad, yo tampoco tolero estas cosas, chica. Pero puede ocurrir que esa persona no nos pueda responder. Y no nos puede responder por distintas razones. No solamente podemos pensar que no nos responde precisamente porque ha tomado alguna sustancia de forma voluntaria y ha ingerido gran cantidad de esa sustancia de forma voluntaria y no puede respondernos porque casi no tiene ni conciencia. Puede haber ocurrido que alguien le haya suministrado esa sustancia y de forma involuntaria se la haya tragado. Y puede ocurrir también que su propio cuerpo haya generado esa sustancia, una sustancia que de alguna manera la paraliza. Todo el mundo a veces hemos tenido la sensación de que en una situación en la que hemos notado el miedo, nos hemos quedado como quietas, como paradas, como sin poder movernos. Eso es gracias a que tenemos una sustancia, hemos generado una sustancia, una endorfina, que nos ha paralizado de momento, porque a veces, también lo sabemos, la especie humana, gracias a quedarse quieta, se ha podido salvar en más de una ocasión. Entonces, es posible que esto de si no me puede responder sea por circunstancias muy diversas. No tenemos que juzgar la circunstancia, simplemente lo que ocurre es que no nos puede responder. Pues si no nos puede responder, la acompañamos a un lugar donde se encuentre segura, si ella nos lo permite, y buscamos a alguien que pueda ser su contacto seguro. A lo mejor para buscar a alguien que sea su contacto seguro tiene que pasar media hora hasta que esa persona reacciona y nos puede decir, mira, gracias, espera, en mi teléfono te vas a encontrar el teléfono de, pues yo qué sé, de mi madre, de mi padre, de un hermano mío, de este amigo que me va a echar un cable, de mi colega, de alguien que me va a poder ayudar porque me conoce y sabe en qué circunstancias me puede llevar a casa. Esto es importante. ¿Esta otra también la veis cuando he cambiado? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Sí. Perfecto. sí. Perfecto. Veo que ahora un poco funciona lo de ir cambiando las diapositivas. En cualquier caso, como os decía, una respuesta proactiva por nuestra parte, que puede ser esa de decirle algo a alguien que está haciendo el acoso o distraerle para que la otra persona, la que está acosada, le pueda echar distancia y pueda salir de esa situación de violencia, pueden ser más o menos peligrosas. La verdad es que sí, ¿eh? No estamos nadie exenta ni exento de que eso pueda suceder, porque por otra parte no conocemos el nivel de conciencia sin mezcla de otras sustancias que puede haber también en la persona acosadora. Pero en cualquier caso, es importante confiar y tener claro que hay personas profesionales que me pueden echar un cable. Con un cierto margen de tiempo, puedo llamar a la policía local, puedo llamar a la policía nacional,
Aprovecho para decir que esta aplicación que veis ahí, la aplicación AlertCops, funciona muy bien, es muy fácil descargársela, es una de las cosas también que os pondré en el chat, es muy fácil descargársela y funciona de una manera muy eficaz. La verdad es que, como haceros a la idea de, si no la conocéis, esta aplicación, en el momento en el que te la descargas y la colocas en tu teléfono móvil, cuando le das a la aplicación, aparece como una especie de menú en la que tú puedes distinguir claramente eh, la descripción de una situación concreta. Por ejemplo, robos. Pues tú le das a robo y entonces ya del otro lado, la persona que va a atender esa llamada, que puede ser una policía o una guardia civil, una persona que trabaja en policía o en guardia civil, según dónde estés, porque esto funciona siempre, solo que la llamada la atiende la Guardia Civil si estás en terreno rural y la atiende la Policía Nacional si estás en un entorno urbano. Esa es la única diferencia. Bueno, pues en el momento en el que le das al robo, entonces directamente la persona que te va a atender sabe que está ante una situación de robo, con lo cual, como es una persona profesional, ya se hace una idea de cuál puede ser el contexto y te va guiando en lo que necesitas saber de esa situación para ponerse en marcha. Pues hay uno de esas partes del menú es la violencia de género, con lo cual si le das allí, la persona que te atiende del otro lado ya contextualiza la situación por la que llamas. También pongo aquí el 028 de 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, el 028, porque es un teléfono, es un servicio público que además estos días de verano se vuelve a hablar de él, sobre todo en los medios de comunicación, a través de distintos anuncios. Es un servicio público que, como dice ahí, atiende a víctimas de delitos de odio y discriminación por razones de orientación o de identidad sexual, por formar parte de lo que comúnmente llamamos el colectivo LGTBIQ+, para decirlo todo seguido. Está disponible a cualquier hora del día. Lo mismo que ocurre con el 016. Mirad, otra de las cosas que comentábamos estos días es que a veces podemos entrar como en una guerra de números. Y estos días con las personas en las sesiones presenciales lo veíamos claramente. Esto fue una propuesta de, entre otros, de Mario también vigilante de seguridad de la empresa Ilunión, compañero también en labores de vigilancia dentro de los servicios municipales. Mario decía, hizo una encuesta allí en vivo y en directo y dijo, a ver, em, qué números recordamos como números de emergencia a cada persona? Y en unos segundos, si os parece, hacedlo, ¿eh? ¿Cuál es el número de emergencia que tenemos siempre en la cabeza? El primero que nos viene. Y descubrimos que cada persona, por formar parte de una generación o por haber tenido un aprendizaje concreto, podemos tener números muy diferentes en la cabeza. Por ejemplo, yo, sin ir más lejos, el número que me sale como emergencia en un momento de necesidad es el 091. ¿Por qué? Porque seguramente lo aprendí de muy pequeña. Y si le preguntara esto, por ejemplo, a mi hija o a mi hijo, que son una generación en la que el 112 ya ha estado mucho más presente, a lo mejor no se le ocurriría que el teléfono de emergencia es el de la policía. Por eso, entre otras cosas, cuando empezaron a aparecer teléfonos allá por el 2015 especializados en violencia de género, como es el 900-504-405 del Instituto Aragonés de la Mujer, algunas decíamos, jo, pero es que hasta aprenderte 900, 504, 405, caray, son nada menos que 9 números que te tienes que aprender. Esto para nuestra generación ya y para las posteriores es muy difícil de retener, porque entre otras cosas ya estamos acostumbradas y acostumbrados a la agenda de teléfonos de nuestro móvil y por tanto no sé cuántas personas de las que estáis aquí, por ejemplo, os sabéis de memoria el teléfono de por lo menos 10 personas de la familia. A mí me costó aprenderme el mío. Y yo que llevo dos teléfonos continuamente, uno el corporativo y uno el personal, pues el corporativo detrás tengo por escrito el número, porque si alguien me pregunta no me lo sé de memoria. Realmente me sé un número móvil. Y es posible que me acuerde de un montón de números fijos, eso sí, pero de los números móviles ya no he hecho
ningún esfuerzo porque estamos hablando de la agenda. Bueno, pues el problema de los números es que cada persona tendrá en su cabeza un número de emergencia. En cualquier caso, la diferencia, por ejemplo, de utilizar el 112 frente, por ejemplo, el 091 o el 092 de la Policía Local o de la Policía Nacional, o el 062 de la Guardia Civil si estuviéramos en territorio rural comarcal. La diferencia con el 112 es que el 112, si ese número de teléfono se queda reflejado en nuestro móvil, que se va a quedar reflejado, a no ser que lo borremos, si se queda reflejado, la persona que nos está acosando, nos está violentando, si forma parte de nuestro círculo más cercano, va a poder ver que has llamado al 112 y vete tú a saber por qué razón. Ha podido ser, pues, yo qué sé, porque ibas por la calle y te has cortado un pie o porque realmente has llamado allí en una situación de emergencia en la que efectivamente la persona tan cercana a ti, precisamente esa, te estaba violentando en el momento en el que llamaste o estaba muy cerca de ti para ejercer esa violencia. O incluso ya se había marchado, que es el momento en el que has aprovechado tú para poder llamar a un teléfono como ese. Entonces, el 112 nos permite esa lejanía a la hora de dejar huella de nuestra llamada, pero sí que es verdad que por otro lado el 112, como tiene que atender todas las emergencias, nos va a hacer bastantes preguntas. En el 016 no nos van a hacer ninguna pregunta más allá de comprender la situación, entre otras cosas porque si llamas al 016, como dice aquí, estarás llamando porque necesitas atender una u otra forma de violencia contra las mujeres. Si llamas al 028, estarás llamando porque tienes que buscar respuesta para una situación violenta que se ha producido dentro de la comunidad LGTBI. Por eso estos números que son cortitos, está bien irlos reteniendo porque nos permiten que cuando llamamos a ellos haya ya una persona al otro lado que ya comprende parte de la situación que le estoy describiendo y va a ser mucho más rápida la atención. Pero por esa razón, ¿eh? El 091 o el 092, que son la policía, o el 062, que son la Guardia Civil, en este momento, y no voy a decir en mi época, en mi época os aseguro que no, cuando yo era joven, pero en este momento cada vez más hay profesionales que van a atendernos bien. Eso no significa que en un momento determinado, igual que me puede pasar a mí en el trabajo, haya una mala práctica por parte de alguien o que haya dos o tres personas en la comisaría que justo me han tocado a mí en ese momento, que no son precisamente las personas más preparadas para atenderme. Esto puede suceder como en cualquier otra parte, pero también nos puede pasar cuando vamos a urgencias a un hospital. Sin embargo, vamos con confianza. Bueno, pues esta es la clave. Comprender que hay personas, hay profesionales que en la mayor parte de los casos, o por lo menos desde nuestra confianza, van a saber cómo atender la situación que les estamos describiendo para darnos unas pautas de actuación. Por eso, todo esto, hasta aquí, forma parte de la información básica, es decir, esa que todo el mundo tenemos que conocer para movernos en esta situación. Porque luego ahora os voy a presentar otra información que lo que nos permite es ofrecer esa actuación nuestra cuando estamos observando una situación de acoso o de agresión, ofrecer a nuestra respuesta mayor seguridad, porque está también comprobado que respondemos con más seguridad si tenemos más información que la que necesitamos poner en marcha en ese momento. Si alguien en este momentico, que son las 6:30, estamos aproximadamente a la mitad de la sesión, nos quiere hacer algún comentario que nos ayude sobre todo a mejorar esta información, este contenido que estamos abordando aquí entre todos, es el momento, ¿eh? Nos permitimos ahí que cada cual piense algo que le ha llamado la atención o con lo que cree que deberíamos darle un poco de vuelta porque habría que matizarlo, ¿eh? La gente que estamos ahora mismo por ahí. ¿Os parece? No os veo a todas. Rebotica 3 me imagino que es
Elena, sí, ¿ves? Te he pillado, Elenita. Rebótica 3. Mira, vamos a aprovechar, ahora que estás ahí, Elena. Elena Santa María de la farmacia Santa María de calle José José María La María Casa. La Casa. Gracias. Se Buenas me tardes. había. Buenas tardes. A ver si te podemos recuperar. Em, en una farmacia, en un establecimiento farmacéutico, que además se dan situaciones de todo tipo y además he aprendido muchísimo de la experiencia de Elena, que es más joven que yo, pero tiene una experiencia interesantísima como profesional de la farmacia, pero también como profesional de la atención a personas. Em, ¿Nos podrías describir alguna situación que te ha resonado cuando hemos estado hablando de situaciones de acoso o de agresiones? ¿Alguna que nos puedas comentar así en general para situarnos en todas estas cuestiones que a veces también desde los establecimientos farmacéuticos vemos, observamos y sobre los que actuamos? Buenas tardes, lo primero. Eh, pues a mí sobre todo me cuesta mucho el estarme quieta o callada cuando estoy viendo algo difícil, Ujú, porque aquí en la farmacia vemos muchas situaciones de violencia leve, de violencia entre gente muy mayor que no conciben que es violencia, esos comentarios o esas maneras de tratarse unos a otros. Y en nuestros casos, obviamente no te puedes meter, pero sí el que ellas sepan que no están solas, que pueden hablar con nosotras. eh, A mí me gusta siempre que, ya lo sabes que participo desde hace muchos años, que sepan que somos un punto de referencia donde ellas se pueden sentir acogidas. Y uno de los casos últimos que tuvimos que llamó más la atención fue de una mamá con una hija a la que el papá acabó detenido y la abuela, bueno, alucinaba pepinillos porque no se lo esperaba de nada, porque no sabía nada. Entonces, el explicarle un poco sin decirle hostia, ¿cómo no lo veías? Pero sí claro, es que alguna vez se veía alguna cosica y claro, es que mm, desde la farmacia parece que no, pero vemos muchas cosas. Somos el pequeño psicólogo a pie de calle y entonces es fundamental que la gente y que las mujeres y los grupos LGTBI nos vean como un punto de encontrarse a gusto y seguros con nosotras. Porque aquí saben que no van a ser juzgadas, que casi todas las farmacias tenemos un pequeño despachito y si no las vas a meter dentro con nosotras, donde poder acogerlas. Entonces, a mí la verdad es que la campaña de este año con lo de Conoces a Ángela me gustó mucho, ya te lo comenté por el mail, me gustó mucho, me pareció muy original y una buena manera de, mm, si alguien sabe de qué va la misa y alguien reconoce la frase, igual es porque le interesa el tema o le preocupa el tema. cierto, cierto. Yo te agradezco mucho esta manera de presentarlo, porque estamos hablando de un establecimiento, la mayor parte de las veces semicerrado, que tiene posibilidad de rebotica, nunca mejor dicho, ahí la vemos claramente, y eso permite también muchas situaciones de protección y de intimidad que vamos, que me consta que precisamente en buenas farmacias y en concreto en la tuya se trabajan. En otras ocasiones hemos hablado también, fíjate que sobre cómo los establecimientos hosteleros, dependiendo del espacio que tienen, lo configuran. ¿M? Y me gustaría, Pablo, si estás por ahí, vamos a ver si recuperamos a Pablo. Gracias, Elena. Estoy ¿Estás, tirando. verdad? Venga. Em, A ver, Pablo, si te puedo colocar así que te vea todo el mundo en el chat, Bueno, en como una estamos en vista. Galería Pilar, yo creo que nos vemos Vale, muy bien. todas, ¿eh? Vale, perfecto. Era Y para eso, mejorar esto. A ver. no, no, yo un poco como decías, ayer estuvo Mariló, que estuvo la compañera técnico que está muy involucrada en este asunto,
Mm. Y de hecho, bueno, yo siempre destaco esto como un poco a modo anécdota, pero también para que sepamos cómo se trabaja desde la asociación, ¿no? Que al final nosotros estamos realizando muchas cuestiones. Mira, antes de conectarme a esta videoconferencia, estoy con normativa turística que es cambiante y es un sector absolutamente transversal, cambiante, Ajá. modificable, depende de muchísimos acontecimientos, pero yo siempre digo que las personas que estamos en la asociación hemos pasado todas por el sector. Yo también he dado habitaciones, con lo cual, pues tenemos un conocimiento del propio sector que es importante y, bueno, nos hemos reconvertido a hostelería de oficina, que digo yo, que es más cómodo, que estar en un fin de semana en un establecimiento que es estresante, como bien decías. Pero un poco, después de esto, Pilar, como bien comentabas, yo destaco mucho la profesionalidad de establecimientos, al fin y al cabo, están muchos estándares, ¿no? Al final intervienen muchas cuestiones, más allá de la propia oferta y degustación en este ámbito gastronómico, de ocio, lo que sea. Destacó muy bien lo que comentabas del aspecto de observación, ¿no? Porque al final un gran profesional, un buen profesional de hostelería, pues es aquel que observa y que sabe detectar y que tiene una radiografía que en un 180 grados desde detrás de la barra, porque 360 ya está dando la espalda y nunca se debe dar la espalda al cliente, esa es una máxima, pues bueno, al fin y al cabo es capaz de controlar todo lo que pasa en esos espacios, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto, sí que trabajamos mucho por esos ámbitos, aparte de estimular profesionalmente en otras cuestiones, en oferta, etcétera, como os decía, pues sí que se trabaja en esos ámbitos de la profesionalidad y de la atención al cliente. Y luego, como ejemplo, Pilar, que ayer también lo pudisteis vivir con Chulia, que también es un clarísimo ejemplo de Sala Edén, y fíjate, con relevo generacional, lamentable también por circunstancias, pero bueno, Sí, relevo sí. generacional. Y bueno. Ella hace poquito subió a la asociación, para que sepáis también un poco por dónde van el ámbito. Sabéis que hay una política de admisión que tienen que cumplir todos los establecimientos, una política que obviamente no debe ser discriminatoria en sentidos de sexo, de raza, de religión, etcétera, como no puede ser de otra manera, pero ella nos decía, oye, estoy muy preocupado, muy preocupada, perdonad, porque en este aspecto de ahora de las nuevas modas y del trap y todas estas cuestiones, la gente le entraba con gorras, con gafas de sol oscura y eso, con lo cual ella misma se incrementó su política de emisión, la hizo todavía más dura y bueno, al final tienen que cumplir una cierta normativa, como decíamos, pero dijo, no voy a admitir que en mi establecimiento, lo que decían antes Pilar, esto en mi casa no lo admito, no voy a admitir que en mi establecimiento una persona entre con gafas oscuras y con gorra, porque si hay un problema no la voy a poder identificar ni por las cámaras y eso es muy grave, con lo cual, pues fijaos, ¿no? Hacia dónde vamos, un poco al ámbito este de la observación que comentabas y cómo se trabaja en el sector, ¿no? Que como bien decías, pues detrás de un café, de un simple café, pues intervienen muchas cuestiones, como decía Elena ahora, pues también somos psicólogos y aguantamos y damos calor y damos cariño y acogemos. ¿Qué pasó con la pandemia cuando no podía la gente ir a los bares, esa sensación de soledad? Y bueno, detrás de eso, pues obviamente el sentido de profesionalidad y de observación pues existe siempre y nosotros siempre trabajamos por ello. Muy bien, gracias, Pablo. Me alegro mucho de que nombres este tema de la política de admisión y de la vestimenta, porque en eso, no sé si está por ahí disponible algún compañero de Ilunión. Em, trabajamos con los compañeros que estuvieron en las sesiones presenciales esta idea de las políticas de admisión, efectivamente y obviamente no se puede dejar de admitir a una persona en un establecimiento por razones completamente discriminatorias, pero la política de admisión existe y nos dieron unas pautas muy concretas que debe seguir el establecimiento hostelero para que la clientela conozcamos esas cuestiones. No sé si de esta forma permitimos alguna intervención de compañeras y compañeros creo que eran todos, de Ilunión, de la empresa de seguridad. ¿Alguien quiere intervenir, hacer alguna intervención al respecto? Bueno, en cualquier caso, si no es así, ya os adelanto también que José Manuel, que estuvo en una de esas sesiones presenciales, ya nos comunicó cuestiones como la que nos abordaba ahora mismo Pablo, ¿eh? Esta preocupación, por ejemplo, de la sala Edén para evitar que no se pueda reconocer a una cliente o un cliente cuando, por ejemplo, ha tenido una actuación indeseada que también puede convertirse en, mire usted, yo prefiero que no lleve usted gafas porque así le voy a ver los ojos y si le estuviera pasando algo,
yo lo sabría y también podría protegerle. Quiero decir que esta política de la vestimenta no solamente corre a favor de todo el mundo por la protección que supone que alguien entre con unas intenciones o vaya construyendo unas intenciones poco deseadas para todo el mundo, sino incluso para como protección, también para la propia persona. Y me alegra mucho que, por ejemplo, mencionemos de forma muy concreta pues el interés de la Sala Eden por todas estas cuestiones y cómo las trabaja así de bien. Me gustaría, Inma, si es posible, Inma, que estás Estoy ahí aquí. representando, a ver dónde, a ver si te recupero. ¿Dónde estás, Inma? A ver si te veo, para poder Estoy, anclarte un momentito. estoy en mi casa, pero bueno. Sí, pero que no te veo en no te veo en la galería. ¿Quieres Pues ponerte, por favor? ¿Quieres ponerte un momentito, por favor, en la... Aquí estás, espera. ah, Lo conseguí. a ver, yo quería decir dos cosas, Venga, ¿vale? cuéntanos. Uno, se estuvo comentando bastante, sobre todo por las juntas de las peñas recreativas, Sí, e intentar en estas campañas moverlo. O sea, la gran mayoría de la gente pensaba que estaba enfocada a la mujer, ¿vale? Que principalmente, por desgracia, es a la mujer. Pero yo, por ejemplo, que soy madre de un hijo de 23 años, también le puede ocurrir, sí, ¿vale? sí, sí. Entonces, que querían hacer hincapié en eso, ¿vale? En que quizá para este año no, pero que para el año que viene, si no podría englobarse en general a chicos, a chicas, a trans, a lo que sea, ¿vale? Eso es una de las cosas que se dijo en peñas recreativas. Ujú, Y luego, el otro problema que se dio, por lo menos el año pasado, y sí, el año pasado yo no lo acuso a que volviéramos de la pandemia, porque el día 9 de agosto, y los compañeros de hostelería lo sabrán más que yo, después de la pandemia fue el no va más, no había un mañana. Por ejemplo, la bajada del día 9 después del chupinazo, ¿vale? Los propios críos, las propias personas se dedican a romperse las camisetas, como todos sabemos, y tirarlas, ¿vale? Evidentemente no es un caso de violencia, pero es que allí no hay ningún tipo de seguridad. Por lo que me han contado, yo estoy en la barra, o sea que yo no lo veo, ¿vale? ujú, Pero por lo que me dijeron que sí que era muy fácil allí, que es lo que decimos, que ojalá no sea nada o simplemente sea un tocamiento, pero lo que es la bajada desde el Chupinazo hasta que llegan a la Plaza Navarra, donde estamos nosotros, y se ve que el año pasado hasta los propios de Charanga se quejaban porque eran que cogían las camisetas, las rompían y mojadas con vino las tiraban y que incluso hacía daño, sí, porque a mí me dijo uno de la Charanga Tardienta que estaba con la trompeta y que le vio. Entonces allí sí que a lo mejor haría falta algún tipo de organización o algo entre el ayuntamiento, las peñas, no lo sé cómo puede ser, porque igual a lo mejor es imposible, a ver si me entiendes. Pero como bajan todas a la vez, pues pasa eso, tanto al principio como al final. Al principio la que le ha puesto la pañoleta al santo y la última que suele ir siempre la 10 de agosto porque lleva el coche, el camión. ujú, Entonces ahí sí que se me comentó a mí por parte de gente que se habían sentido intimidadas. vale. No sé si puede Pues servir de algo, ¿eh? yo creo que sí, que está bien que nos lo hayas comentado porque, por ejemplo, ahora que hacemos un repaso de las situaciones de agresiones que fueron denunciadas, una cosa es lo que se denuncia y otra cosa es lo que se produce, Sí, porque se sí, pueden producir muchas más que las que se denuncian. Pero en cualquier caso, de las tres agresiones denunciadas el año pasado, en periodo de fiestas, eso no significa que después no fueran denunciadas otras situaciones y sí, otras sí. agresiones que puede haber ocurrido también, pero las tres que se denunciaron en fiestas fueron una justo antes del chupinazo, en Plaza La Moneda, dos chicas que bueno, pues que en ese momento no tuvieron más remedio que usar la propia calle, vamos a decirlo de alguna forma. Y un agresor aprovechó para realizar un tocamiento. Después también tuvimos otra en un establecimiento nocturno, en el entorno de un establecimiento nocturno, entre un cliente acosador y una chica que también denunció. También denunció, digamos, esto lo hemos denominado de distintas maneras, lo habéis hablado, dicho de distintas maneras en vuestras intervenciones. Es lo que suelen decir también en Pamplona, esto de agresiones de baja intensidad o agresiones de alta intensidad. Bueno, se produjo también otro tocamiento. Y
También se produjo otro tocamiento en el transcurso del trayecto que va entre Palacio de Congresos y Plaza Zaragoza, que digamos que es un trayecto muy blum, 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 por la noche, es muy, muy habitual, y con serias dificultades de iluminación. Ya entonces, cuando se produjo esta otra denuncia, uno de los concejales que estaban presentes en la Comisión de Observación de la Seguridad ya mencionó: tomemos nota de esto porque igual tenemos que mejorar la iluminación de algunos trayectos, sin impedir los momentos de intimidad, que esto es difícil, ¿no? Porque a veces la oscuridad también nos añade intimidad. Sin impedir la intimidad, mejoremos la visibilidad en cuanto a la iluminación. Y sobre el día 9 lo cierto es que todo esto que comentas se viene produciendo pues porque bueno, pues se ha convertido en una moda o en una costumbre. Primero se convirtió en una moda lo de mancharnos de sandía y luego de vino, y luego se convirtió en moda esto de rasgarnos las vestiduras, que por otra parte es muy mediterráneo, porque todas las culturas tienen esto de rasgarse las vestiduras como una señal de dolor o de máxima expresión de emoción. O sea, que esto es muy, muy típico. Y entonces, claro, es muy difícil, también por otra parte, romper con esa expresión tan atávica. Quiero decir que está muy instalada, como os decía antes, en las culturas y en la especie humana está muy instalado esto de rasgarse las vestiduras cuando sientes la mayor emoción. Es, es, es algo que forma parte de nuestra costumbre. Pero lo cierto es verdad que ese gesto, primero, supone una expansión del cuerpo que a veces con tanta gente pues puede llevarnos a situaciones que buscamos o que no queremos encontrarnos, pero que acabamos provocando. Esta puede ser una. Y por otro lado, el estar observando otros cuerpos, a veces puede ocurrir que haya personas muy poco respetuosas y por tanto agresoras que aprovechen ese momento para hacer un tocamiento. Las cosas como Sí, son. sí. No me extraña que hubiera gente que se sienta intimidada, ciertamente. Y aprovecho también, Inma, porque esto también es importante. Recordemos que hablamos de una situación estadística, ya lo ha mencionado Inma. Estadísticamente son más las mujeres que sienten y viven estas situaciones de violencia y de agresión, estadísticamente es así, frente a los hombres. Pero eso no significa que ante la intolerancia seamos intolerantes ante cualquier situación de acoso y de violencia, porque de hecho nos lo están diciendo los propios chicos y chicas más pequeños. Empatizan entre ellas y entre ellos porque entre ellos y entre ellas a veces sienten lo mismo. Porque las chicas suelen sentir esto porque culturalmente nos seguimos en una educación que todavía tiene que mejorar, pero los chicos siguen en esa misma educación también que tenemos que mejorar. Y por tanto, ¿quiénes son acosados? Aquellos chicos que no cumplen el papel de, perdón la expresión porque está muy manida, de machos alfa. Es decir, quien es un buen colega y quien trata bien a sus colegas, pues a veces no es el modelo que está potenciando y buscando esta sociedad. Y entonces a esos chicos que son una parte importante, están viviendo una doble situación. Por un lado, son acosados y son violentados porque no quieren hacer lo que hacen otras personas, que es maltratar a otras, o a veces tienen que imitar esos comportamientos para ser aceptados. Cualquiera de las dos cosas, horrible y nefasta. Y en cualquiera de los dos casos vamos a ser intolerantes, entiendo yo. O sea que en ese sentido, creo que con las peñas tenemos esa misma sintonía. Luego también intentamos, y ya es lo último que digo, estuvimos mirando para las pulseras estas que detectan la droga, Sí, pero ya se nos iba mucho de presupuesto económico, porque la que era para un solo uso sí, ya nos costaba a 3,70 euros cada pulsera. Y entonces también era para un solo uso, lo veíamos muy excesivo, no lo podíamos individualmente acoger, se intentó hablar con el ayuntamiento, yo ahí no estuve, no sé si se llegó o no, pero claro, es que era para un solo uso, entonces era cara para regalar o para que la gente te la compre, porque evidentemente también tenemos la desgracia, que yo he sido hija y todos hemos sido hijos aquí, que con 16 años tu madre te dice, ten cuidado, ves qué pesada es. ¿Vale? Y esa es una cosa que también intentamos haber hecho este año, pero ya te digo, se nos iba mucho económicamente.
Mm. que por lo que sé, en Pamplona han tenido bastante éxito. Sí, en Pamplona, de hecho, es que es sede de una de las Sí, empresas que ha empezado a comercializar. Y sí, sé por las compañías de Pamplona que allí se comercializaba a 5 euros y era de varios usos, no era de un solo uso. En cualquier caso, es verdad que esa es una buena medida si consideramos para poder estar, pues a lo mejor más tranquilas. Pero por otra parte, sabemos también que hay establecimientos hosteleros en Huesca que ya están colocando protecciones a los vasos, por ejemplo, o que están utilizando recipientes o suministrando recipientes que son más difíciles de manipular en cuanto a introducir sustancias. En cualquier caso, es verdad que cada año se va mejorando, ¿eh? Y lo más importante al final es la protección del propio grupo. Esa es la mejor protección siempre. tal cual. Entonces, para eso, esto que estamos haciendo y sobre todo el resto el resto de cuestiones que seguramente abordaremos entre todo el mundo. Y lo más importante, esto no termina en fiestas. Esta es la gran idea, yo creo, de este año, que al final todo esto se produzca a lo largo del tiempo y que esta campaña de buen trato, es decir, de intolerancia hacia las agresiones, sea una marca ya Dis- de la propia discul- ciudad. Disculpar, yo quiero hacer una pregunta. José José, Antonio, por favor, ¿te puedes poner un momento en cámara para que te sí, veamos? disculparme. Yo lo que quería preguntar es si hay suficientes campañas de concienciación sobre este tema. Porque a lo mejor yo creo que hay diferente, que es también algo de lo que falta. Y a lo mejor eso yo creo que tendría que estar más en manos del ayuntamiento, de que sí, que yo soy oscense a muerte, Ujú. esperando a vestirme de blanco y verde, pero sí que veo que sí, va a empezar San Lorenzo, la gente tiene muchas ganas, pero la campaña de concienciación en ese aspecto yo creo que falta. O es mi perspectiva, ¿eh? No sé, que a lo mejor estoy equivocado. Entonces, también saber un poco, educar un poco sobre este aspecto, yo creo que también sería un paso adelante. Pues José Antonio, completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Porque hay una cuestión. La sensibilización es una manera un poco light de hablar de que debemos enfocar los problemas para buscar respuestas hacia ellos y sobre todo educarnos en que hay una respuesta definitiva que es el buen trato para prácticamente todas las situaciones en nuestra vida. Esa es la clave. Pero fíjate que estando contigo, José Antonio, con que es verdad que faltan campañas, es verdad que falta más formación, es verdad que seguramente todo esto también tiene que estar en otros ámbitos y sobre todo a lo largo del año, es decir, no es solamente una cuestión que le vaya a tener que afectar a trabajar a profesionales, por ejemplo, de la vigilancia privada o a los cuerpos de seguridad del Estado. Es verdad que en las escuelas también el buen trato debe aprenderse, no porque tengamos que ir allí a hacer un taller sobre buen trato, sino porque el buen trato se aprende tratando bien. Entonces, ese ámbito, el de la escuela, también está presente. El de las familias, obviamente que sí, obviamente, porque la mayor parte de los seres humanos, por no decir el 100%, crecemos en un espacio comunitario básico que suele ser la familia o un entorno muy reducido de personas en las que estamos personas adultas y personas pequeñas. Las personas, las niñas y los niños aprenden por imitación, somos así, como especie humana. Entonces, si imitamos el buen trato, a pesar de que cada persona tiene una manera de bien tratar a las demás, y eso también debemos empezar a aprenderlo. No hay un modelo de buen trato, sino que hay muchas, muchas posibilidades de bien tratar a las personas. Eso también a veces nos puede poner en tesitura de que, fíjate, nombro brevemente un proyecto precioso que tuvimos con el Cole Juan 23, pues un proyecto que iba hacia criaturas entre 3 años y gente de sexto de primaria. Bueno, estamos hablando de un espectro de la infancia bastante amplio. Las criaturas de 3 años daban unas lecciones preciosas cuando se les permite sobre a qué llaman bien tratar, porque tienen muy claro a qué llaman un buen abrazo y con quién practican un buen abrazo y cómo son otros abrazos también muy interesantes, pero que no son tan buenos como esos.
Lo saben perfectamente. Y lo saben perfectamente porque tienen muy cerca todas las sensaciones corporales. Cuanto más aprendemos de desarrollo, y es una lástima, cuanto más aprendemos de desarrollo del lenguaje en forma de palabra, más desaprendemos sobre ser muy conscientes de cómo es nuestro lenguaje corporal. Las criaturas más pequeñas eso lo tienen tan presente que es muy fácil hablar con ellas de qué significa lo que significa. Bueno, no os digo más. La gente de tercero de primaria, por ejemplo, fue capaz de clasificar 15 abrazos diferentes. 15 abrazos diferentes. Estaban, para empezar, los abrazos de cuando metes un gol, que son muy diferentes a cuando abrazas a tu profe. O sea, diferente, pero no porque lo nombremos así, sino porque eran capaces, con su cuerpo, de identificar claramente cómo era ese abrazo. Y veíamos claramente, porque hicieron unos vídeos, se veía con absoluta claridad que eran abrazos completamente distintos, porque las posiciones del cuerpo, la presión, la cercanía, todo era muy distinto, incluso la secuencia de ese acercamiento y también la duración de ese acercamiento. O sea, hicieron un estudio sociológico que ya ríete tú de la Universidad de Massachusetts, donde esté. O sea, fue una cosa preciosa. Y esa gente, esos críos y esas crías, nos están enseñando mucho sobre nuestra manera de haber aprendido el buen trato. Y por tanto, tenemos capacidad de mejorar ese aprendizaje. Claro que sí. Estoy muy de acuerdo contigo, José Antonio. Muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más? De acuerdo, porque si no, igual continuamos un poquito hacia adelante y vemos otra parte que es la de la información un poco más ampliada. Gracias, Silvia. Veo en el chat que tienes que irte. Gracias por toda la información. Perfecto. Vale. Os recordaré en algún momento, lo voy a volver a escribir en el chat, que aquellas personas que no os hayáis inscrito, por favor, enviadme a esta dirección de correo electrónico pirene@huesca.es un correo electrónico con vuestro nombre y apellidos y vuestro DNI para que pueda haceros el certificado correspondiente de esta formación. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, pirene@huesca.es. Bueno, y como os decía, voy a volver a compartir pantalla. Esta vez, oh, espera, a ver, ¿dónde estás? Presentación. Esta no es. Dos personas están en la sala de espera, son Andrea e Izarbe. Vale, que habían vuelto a entrar. A ver, permitidme un segundo que voy a abrir. Supongo que me estaréis viendo manipulando la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces es que nos funciona, porque si no, vale. Y ahora estáis viendo. Sí, me dice que los participantes ahora pueden ver su pantalla. Estáis viendo esta nueva diapositiva, ¿verdad? De aquí voy a destacar algunas cuestiones. Que todo este trabajo es producto también, no solo de toda la experiencia durante todos estos años, con todos estos agentes locales de los que os he hablado, sino también ha sido una experiencia concreta que han sabido transmitir muy bien. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene un procedimiento contra las agresiones y los acosos sexuales nocturnos, especialmente en establecimientos y en general en eventos nocturnos privados, muy interesante, al que debemos agradecer también su manera de proceder. Es de 2018. También os digo que en breve, no sé cuánto será de en breve, podría ocurrir que justo antes de las fiestas de San Lorenzo estuviera abierto o que se abra eh, para hacer una atención concreta y sobre todo, para estar abierto para todas las personas que queramos entrar por allí, el servicio 24 horas de atención en situaciones de crisis a víctimas de agresiones sexuales. Estará en el nuevo emplazamiento del Instituto Aragonés de la Mujer y podremos ir allí, a ese edificio, no solamente porque nos haya ocurrido algo, podremos ir a cualquier cosa, a ver una exposición, a una reunión, a ver una película, pero también allí, digamos, estará centralizado ese espacio crisis contra las agresiones sexuales, que en cada capital de provincia se están empezando a abrir.
En Pamplona ya se abrió el 8 de marzo. Aquí en torno al 8 de marzo vimos cómo estaban un poco las instalaciones, y lo vimos a través de medios de comunicación, pero todavía no se ha realizado la apertura. En cualquier caso, el Instituto Aragonés de la Mujer, y para determinadas circunstancias esa es la puerta de entrada también abierta, estará allí en la Avenida Monegros, esquina por calle Pedro Alfonso. En cualquier caso, si ese edificio estuviera cerrado porque no van a poder mantener un horario 24 horas presencial de apertura, sí que habrá un teléfono siempre a disposición para que de forma inmediata pueda haber una atención concreta presencial o a través del teléfono para la persona que lo está necesitando. Por tanto, será un servicio 24 horas que combinará lo presencial y la atención, la primera atención telefónica. En este nuevo material insistimos en esto, en la atención prioritaria a la persona que está siendo agredida, el respeto a sus decisiones, el evitar absolutamente la complicidad con el agresor, incluso para intentar quitarle hierro a la situación. Es decir, una manera de distraer nunca podrá ser ponernos a hablar con el agresor y decirle que igual tiene razón con la actitud que está teniendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que seguro que no va a ser una maniobra de distracción. La información tiene que ser muy sencilla, por tanto, toda la que viene en este nuevo material no tiene por qué ser una información que le suministremos a la persona a la que estamos atendiendo en primera instancia. No es cosa nuestra lo que viene después, ¿eh? Pero sí que es bueno contemplarlo porque eso nos da seguridad. En clave de prevención hay que seguir trabajando. Y entonces decimos de forma proactiva que en Huesca no usamos criterios sexistas de entrada en establecimientos. Es decir, no vamos a poner nunca a una camarera con una camiseta rasgada porque pueda ser un reclamo sexual. No, la camarera es una persona que está allí para atendernos y sobre todo para hacer todo esto que hemos visto que se hace también en hostelería, que es contemplar y observar el buen trato a nuestro alrededor. Porque la experiencia de buen trato dentro de un establecimiento hostelero es la máxima para continuar yendo. No solamente el hecho de que el café te lo sirvan con una nube de algodón, sino que hay un espacio en el que te encuentras seguro y en el que te encuentras bien y cómodo. Esta es la idea de volver a los bares que estaba, por ejemplo, tras la pandemia, ¿no? Por supuesto, ya no hay en Huesca, los hubo, pero ya no hay precios de acceso o copas gratis para determinadas personas que puedan ser un reclamo para otras. Esto ya no se da. Ni se da ni vamos a tolerar que se dé nunca más. Estamos por los buenos tratos y por el consentimiento. Y consentir no significa estar diciendo sí, 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 sí a cada una de las cosas que te proponen y que tengas que hacer propuestas muy, muy, muy concretas. Sabemos que nuestro cuerpo es capaz de decir sí, pero cuidado, somos muy capaces de decir no y las señales son inequívocas también. No vale escudarse en, es que no me dijo que no. Es que cuando me acerqué y le toqué el hombro, no me estaba diciendo, no me toques el hombro que me molesta. Eso es muy largo para una situación. Hay que resolverla de otra manera. Nuestra publicidad y nuestro estilo no están tampoco en esta línea. Y además, los establecimientos en general de hostelería y la gente que organiza eventos festivos saben esto. Podemos ayudarte si lo ves necesario y te escuchamos si quieres sugerirnos algo al respecto. Mira qué interesante todas estas sugerencias, por ejemplo, de Inma o de José Antonio, a propósito de la bajada del día 9 o a propósito de la necesidad de nuevas y más intensas campañas de sensibilización. Esto que veis aquí, Preguntas por Ángela, es el lema de nuestra campaña y nuestra imagen. Esto, en el momento en el que el material ya esté en fase de difusión, podremos tenerlo a la entrada de nuestros establecimientos, en los sanitarios de nuestros establecimientos, para que quede claro, muy claro ese mensaje. Aquí hay unas cuantas referencias a lo que hablábamos sobre el derecho de admisión, y cómo se regula. Esto nos lo ha explicado antes muy bien Pablo y no me voy a extender más porque además lo tendremos todo el mundo para que veamos claramente que efectivamente el derecho de admisión existe en determinadas situaciones y que ese derecho de admisión también está presente a la entrada de los establecimientos para saber claramente que si yo, por ejemplo, como decía Chulia,
llevo una vestimenta que va a impedir que pueda haber una relación visual conmigo y por tanto, por ejemplo, vamos, evidentemente unas gafas que no sean, que no sean unas gafas que me están protegiendo los ojos porque tengo una ceguera profunda y me puede hacer daño o porque es preferible que las lleve por esa razón. Hay circunstancias y circunstancias. Ya vemos que en el contexto de la vestimenta queda mucho más claro esto de llevar o no llevar gafas de sol en un establecimiento. En cualquier caso, aquí señalamos más claramente cómo podemos hacer esa detección de un abuso sexual leve o un acoso sexual sin vulnerabilidad química, es decir, sin que haya intervenido una sustancia que está impidiendo la consciencia de la otra persona. Volvemos a insistir en lo mismo, ¿eh? ¿Se puede expulsar de la sala a una persona acosadora? Obviamente sí, se puede. ¿Y quién debe hacer esa expulsión de la sala? Pues claro, debe hacerla el responsable de la sala o un vigilante de seguridad. Y en cualquier caso, si es necesario, se puede llamar a, a las fuerzas de seguridad, al orden. Aquí, por esta razón, cuando precisamente existe vulnerabilidad química, es decir, la persona, como os he dicho antes, o ha ingerido una sustancia de forma voluntaria que le ha impedido, que le impide estar en una situación normal de asegurarse que puede controlar su cuerpo o involuntariamente alguien le ha hecho ingerir esa sustancia o ante una situación como la que os he descrito, su propio cuerpo ha reaccionado químicamente de esa manera, ¿eh? Por insistir en que lo más importante no es juzgar por qué esa persona se encuentra así. Por ejemplo, si alguien le ha obligado a ingerir una sustancia sin que ella haya sido consciente, aparecerá en una analítica. Por tanto, no tenemos que estar preguntándonos, ¿te han echado algo en la bebida? No es necesaria esa pregunta, ¿eh? Si esa persona ha consumido una serie de sustancias de forma voluntaria, obviamente, ¿para qué le vas a preguntar si ha consumido o no ha consumido? Si la persona no puede responderte y segundo, tú ya estás viendo que no está en situación de poder responderte precisamente. Ahí es donde nos tenemos que dirigir al responsable de la sala, ¿eh? Fundamentalmente al responsable de la sala. Incluso si somos una persona que estamos presente en el establecimiento y no sabemos exactamente algo más que hacer, nos dirigimos al responsable de la sala o bien, o a la vez, intentamos encontrar a personas, amigas suyas, acompañantes seguras, para que quede muy claro el concepto de amistad. Una persona amiga es una persona que te ofrece seguridad. Esa sería una de las claves. Entonces, estamos buscando personas amigas de esta persona que se encuentra en esta situación que le ofrezcan seguridad. Y a partir de allí, por eso de dirigirse al responsable de sala, hemos pensado también con la Asociación de Hostelería que podría ser interesante llevar un brazalete identificativo, porque a lo mejor en una sala, en un evento, en un espacio amplio, es fácil reconocer a quién está detrás de la barra, pero a lo mejor la situación es un tanto distinta y la persona que está en la barra en ese momento no es precisamente la persona que va a tener el tiempo, el momento y el espacio para poder hacer esa atención. Entonces, nos vamos a organizar. Si dentro de un establecimiento hostelero hay más de una persona, pues vamos a intentar identificar a aquella que nos puede echar una mano y que va a tener ese papel ese día o esa noche. Por eso un brazalete, no llevar algo permanente en el cuerpo, sino algo que te puedas quitar y poner, que sea fácil de identificar, pero que tampoco cambie la fisonomía de tu vestimenta o tu manera de reconocerte, ¿no? La atención a la víctima pasa por estas circunstancias que os digo aquí. Mira, la gente de la cafetería Sándalo lo decía precioso, ¿eh? Lo decía precioso. Ella y él, que son dos personas que regentan la cafetería y que además cuentan también con una empleada, decían que, por supuesto, no era la primera vez que habían tenido que levantar la barra y decirle a una persona que se pusiera detrás de la barra porque se iba a encontrar más segura y ofrecerle una silla y espérate. Es verdad que las barras son elementos maravillosos para limitar espacios y hay que utilizarlos. Son muy buenos. Tanto las barras que nos vamos a encontrar, las barras móviles que nos vamos a encontrar en fiestas, como las barras que están fijas en los establecimientos. Vamos a utilizarlo como un espacio limitativo para permitirnos un espacio seguro.
porque no en todos los establecimientos puede haber, como por ejemplo en una discoteca de Barcelona, que fue quien detectó en primera instancia y quien abrió en primera instancia el protocolo después de la agresión de Dani Alves a aquella chica que también estaba en el establecimiento de la discoteca. Bueno, pues a esta persona que rápidamente detectaron esta situación, lo primero que hicieron fue, primero, ofrecerle un espacio seguro. Esa discoteca contaba con un espacio independiente e íntimo para poder hacer esto, pero no todos los establecimientos lo tenemos, porque el espacio es limitado y más en nuestros establecimientos hosteleros en Huesca, donde no tenemos grandes establecimientos ni grandes discotecas. Lo que puede ser una ventaja puede ser un inconveniente, pero en nuestro caso, ese pequeño inconveniente lo vamos a convertir en ventaja porque sabemos que la cercanía la podemos propiciar con la gente de maneras muy variadas. Le vamos a preguntar si cree que necesita atención médica. Puede ocurrir que sí. Si es capaz de respondernos. Si la necesita, llamamos al 112. Puede que necesite atención policial. También se lo podemos preguntar. No es una cuestión de llamar a la policía porque sí. Primero, preguntemos en la medida que podamos a la persona que tiene que tomar las decisiones, que es la propia persona, porque está muy capacitada. Y si la incapacitamos tomando decisiones que debería tomar ella, estamos favoreciendo todavía más y reforzando la situación de violencia. Puede ser atendida por los servicios especializados el 016 o el 028, o incluso se puede dirigir a un centro sanitario o al centro de crisis que os he mencionado. El centro sanitario, cuando hablo centro sanitario, por ejemplo, por la noche, me refiero a urgencias del Hospital San Jorge o fundamental, el punto de atención continuada del Centro de Salud Pirineos, que es atención primaria en primera instancia con 24 horas de atención en un centro, en un enclave urbano donde la atención va a ser mucho más fluida. Los centros sanitarios tienen un procedimiento desde 2023 exhaustivo sobre cómo hacer las cosas de una forma legal, para favorecer sobre todo que las decisiones las vaya tomando la persona concreta y que por otro lado todo el protocolo necesario para, si esa persona acaba queriendo denunciar, todo el protocolo necesario se pueda llevar a cabo de principio a fin con todas las garantías. Hay una cuestión que también a lo mejor podemos tener en cuenta, y es decir, tomar nota, no tomar nota del DNI de la persona en cuestión que estaba ese día y le pasó esto, pero sí tomar nota de alguna forma de la incidencia, porque a lo mejor esa persona no denuncia hoy, ni denuncia mañana, ni denuncia dentro de 3 semanas, a lo mejor denuncia dentro de 3 meses, está en su derecho. Y si denuncia dentro de 3 meses, qué bueno será poder llegar, quien sea, a solicitar una prueba fehaciente de que alguien vio esa situación. Y para eso, si tomamos nota de la incidencia, va a ser mucho más fácil podernos convertir en descriptores de una situación en la que realmente se estaba produciendo una violencia que ha sido denunciada. La prioridad es la víctima. Recordemos esto, la persona que ha sufrido la agresión, sea una agresión de baja incidencia, como decimos, o leve, o haya sido una de muy alta incidencia. Es la prioridad. Pero en cualquier caso, también dentro de un establecimiento podemos buscar al agresor y evidentemente que sí, podemos retenerlo hasta que acuda la policía correspondiente que se va a hacer cargo de la situación. Es decir, por tanto, todavía se pueden hacer cosas con respecto al agresor. Pero en cualquier caso, de tener que priorizar, priorizamos sobre la atención a la persona acosada. Y por último, antes de poder dar paso de nuevo a vuestras intervenciones, recordemos esta página de los derechos, porque ahí están recogidas muchas cuestiones de carácter legal que no tenemos por qué tener clarísimo, pero que nos van a ofrecer bastante seguridad con respecto al trato que vayamos a darle a una persona agredida en una situación de este tipo. Tenemos derecho, todas y todos, y evidentemente más aún la persona que ha sufrido la agresión, a tener tiempo y espacio de reflexión sobre los pasos que quiero dar. A ser atendida en un centro médico que me pueda ofrecer todo eso que viene ahí. Me ofrece lo primero que necesito, es decir, las primeras atenciones y las primeras derivaciones. Me informa de la situación física y emocional que estoy pasando, que también es una prueba. Y además registra otras pruebas de agresión, normalmente de este tipo, o sustancias de sumisión química en general o muestras del ADN del agresor. Aquí
Mirad, una barbaridad os voy a decir, pero la digo. Ante, por ejemplo, una agresión por penetración bucal, una de una de las primeras intervenciones suele decir aquello de que la persona agredida no beba agua porque de esa forma va a tragar el ADN que podría estar presente en su boca. Si una persona se está ahogando porque su garganta arde, no solamente porque físicamente sea así, sino porque emocional y psicológicamente no puede aguantar esa situación y bebe un vaso de agua, no es que lo haya hecho mal, no es que haya destruido una prueba de ADN, es que ha hecho lo mejor que podía hacer para repararse y para reponerse. Por favor, ante todo, la persona agredida. No nos preocupemos tanto del resto de las cuestiones, porque además hay otra cosa. Ese ADN del agresor a lo mejor está presente en el semen que tiene en la boca, pero puede estar presente en otras partes del cuerpo, con lo cual puede haber pruebas de otro tipo que puedan incriminarle si al final eso acaba en una denuncia y en un juicio. En un juicio que debe servir siempre para reparar a la víctima, no nos olvidemos, no para maltratarla doblemente a lo largo del tiempo que va a durar el proceso. En cualquier caso, es verdad que es una recomendación, que esto lo hacemos el movimiento feminista desde que yo era pequeña. Para registrar las pruebas es recomendable no lavarte, no cambiarte de ropa, no ingerir bebida o comida si ha habido una penetración bucal. Pero todo esto sirve para una situación en general, ¿eh? Yo, como siempre digo, y además esto ha sido la máxima en todas las sesiones, lo que hiciste en ese momento es lo mejor que pudiste hacer. Recuérdalo. No cabe la posibilidad de podría haber hecho si me hubiera. No. Lo mejor que hiciste en ese momento es lo mejor que podías hacer. Esa es la clave, sobre todo para que cualquier persona se empodere sobre las decisiones que ha tomado. Por eso, en ese sentido, si una persona está paralizada, es que hay que ver, ¿no te moviste? No, estaba paralizada porque era lo mejor que podía hacer en ese momento, porque era mi manera de defenderme. No lo podemos entender simplemente como un dejar hacer. Es la manera de defenderse que tiene el cuerpo. Esta manera de ver las cosas es importante, no solamente para la persona agredida, sino en general las personas que podemos atender estas situaciones. Ahí hay una serie de cuestiones sobre las mayorías o minorías de edad que son relevantes en clave de juicio y que hay que tenerlas en cuenta. Pero esto, como comprenderéis, no es precisamente algo más que para hacer un poco de lectura legal y conocer cuatro cosas sobre lo que va a suceder después en función de la edad que tiene la persona y de las decisiones que va tomando. Importante, tenemos derecho a ser asistidas por una abogada o un abogado en sede policial y lo más importante, podemos estar acompañadas por quien deseemos desde el primer momento. Y esto es importante porque a veces podemos encontrar, no voy a decir que siempre, pero en la comisaría de policía pueden decir aquello de pase señora o pase a la persona en concreto que ha sufrido esta agresión. No, que pase ella sola porque así estará más tranquila, la sala es pequeña. No, si la sala es pequeña, da igual. La persona se siente segura no porque esté en un espacio más grande, sino porque está acompañada de la persona que quiere. Es su derecho y no tenemos ni que cuestionárnoslo. Es decir, si tú estás acompañando a una persona en estas circunstancias, ni te lo planteas, entras con ella, ni preguntas, porque es el derecho de esta persona. En cualquier caso, le puedes preguntar a ella si quiere que entres con ella, pero desde luego ni siquiera el policía te puede impedir la entrada. Y tienes derecho tanto a poner como a retirar la denuncia. Se pueden registrar las pruebas sin haber registrado la denuncia. Esto recordémoslo, porque la denuncia se puede hacer en el momento en el que tú consideres que tienes capacidad y decisión y voluntad de hacerlo. Y mientras tanto, esas pruebas tienen que ser custodiadas. Eso también es importante. Bueno, voy a dejar de compartir estos materiales y en cualquier caso, como os digo, em, es verdad que vamos a poder disponer de ellos, de verdad. Los tendremos a disposición, entre otras cosas, porque están en la página web ya del Ayuntamiento de Huesca. Veréis enseguida y en estos días veréis los enlaces correspondientes. Cada vez que veáis ese símbolo del delantal, veréis también un QR que os lleva directamente a esos materiales. O cada vez que veáis esa otra lona, esa otra imagen, también tiene un QR que os llevará a esos materiales. Y lo vamos a ver continuamente en distintos lugares de la ciudad y, lo más importante, muy cerca en nuestros establecimientos y asociaciones. Así que
con con este contenido, cuando son las 7:25, nos faltan 5 minutos para completar el tiempo de 7:30, y a mí me gusta, igual que hemos marcado el comienzo, pues marcar también el final porque todo el mundo tenemos distintas cosas que hacer, y os agradezco mucho el compromiso durante este rato. Si os parece, vamos a entrar un momento en posición galería para que de alguna forma las personas que todavía estamos conectadas podamos decir algo más que creamos que sea importante para dejar anotado en este resumen de la reunión. Quien quiera, cuando quiera, como quiera. Voy a quitarme el anclaje y ahora sí, insisto, si alguien tiene alguna cosilla más que comentar o... Venga, yo me aventuro, Pilar, voy a Venga, barrer un Pablo, poquito, voy a barrer un poquito para casa, ¿vale? No lo digo estupendo. porque esto es importante, ¿eh? Yo creo que es importante que se sepa y sabes que estamos a vuestra disposición, con lo que he hablado siempre contigo, con absoluta coherencia, sensatez y teniendo en cuenta también las circunstancias de trabajo de todas las personas. Pero bueno, que por supuesto la asociación, como no puede mostrarse a disposición, ¿no? de estas cuestiones, trabajando de cara al público. Yo os diría y te comentaría que esos avances, por ejemplo, en normativas a nivel de Cataluña, de Ayuntamiento de Barcelona, que ponías como ejemplo, no son fruto de la casualidad, porque el presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de España de Noche, es Ramón Mas, que tiene varias discotecas en Barcelona, con lo cual, bueno, simplemente que sepáis que parece que el sector de ocio nocturno especialmente, pues a veces, pues un poco siempre se hablan de muchas cuestiones que no pueden, que molestan, ¿no?, a los propios trabajadores, porque yo creo que se hace con la máxima profesionalidad. Sí que es verdad que ellos son conscientes que tienen el sector seguramente de trabajo más difícil, ¿no? No es lo mismo un restaurante, no es lo mismo que un hotel. Son, pues bueno, todos llegamos también a esos locales en ocasiones no de las mejores maneras, pero quiero decirte también, Conero, quiero deciros que estos cambios de normativas y todas estas cuestiones que se trabajan, pues que no son fruto de la casualidad, que si se dan avances en algunas cuestiones es porque hay personas, porque hay asociaciones tirando el carro y porque dentro de cada sector pues intentamos ser lo más profesionales posibles. Ya os digo, barro para casa, como no puede ser de otra manera, pero creo que es importante que se sepa porque no es casualidad. Y te lo agradezco, Pilar, todo lo que hacéis y lo que decimos, a disposición siempre del ayuntamiento y del área de igualdad. Bueno, el agradecimiento tiene que ser mutuo, y además digo una cosa, por insistir en ¿por qué pusisteis esto de preguntas por Ángela? Bueno, pues las circunstancias son variadas, pero para empezar, hace 2 años, después de, como os digo, de la agresión de Dani Alves, agresión que evidentemente fue juzgada y está pagando por una situación de delito claramente probada. Después de esa situación, el Instituto Aragonés de la Mujer, el de entonces, hizo un llamamiento a las asociaciones de hostelería, que yo creo que, además hay que decirlo así, precisamente la de Huesca fue la que inmediatamente tuvo una respuesta. Es verdad que en ese momento el Instituto Aragonés de la Mujer planteó esto del preguntar por Ángela, porque era el procedimiento que había establecido la discoteca donde se produjo esa agresión. Ese Ángela, bueno, que será en inglés, será de otra manera, pero yo voy a decirlo así, ese Ángela proviene de una fórmula que empezó a darse en el Reino Unido en distintas ciudades grandes, que se fue extendiendo por todo el Reino Unido, que pasó a, a Países Bajos, de Países Bajos se extendió por el resto de Europa, que llegó rápidamente aquí a España, precisamente a Cataluña, y que llegó a Cataluña gracias precisamente a la gestión de las asociaciones profesionales de hostelería. Y es precisamente una gran gestora de asociaciones de hostelería de ámbito internacional, con sede además en España, quien ha promovido que este tipo de actuaciones también salten el charco. Y en este momento, cuando decimos que queremos preguntar por Ángela, también nos entienden en Argentina. Y eso precisamente no es producto, debería serlo, pero no es producto de la coordinación de las administraciones públicas. No. Es precisamente producto de personas concienciadas y profesionales sobre lo que significa propiciar el buen trato también como servicio. O sea que completamente de acuerdo, Pablo. Y sabes precisamente que sin vosotras y sin vosotros esto no tiene sentido. Y que además
habéis sido siempre de las primeras personas en ofrecer ese apoyo, entre otras cosas, porque ya estabais ejerciendo ese apoyo, incluso antes de que la propia administración local de alguna forma visibilizara de una forma más plena en este tipo de intolerancias. Quiero recordar, por ejemplo, aquí, pero por recordar a alguien, ¿no? Pues la campaña en 2014 de Héctor Operé desde el Woodstock, ofreciendo espacios seguros en su establecimiento hostelero. Eso no es casualidad, eso es ser buena gente, pero además buena gente que comparte entre la gente de su sector sus prácticas. Bueno, en su momento, cuando vaya desarrollándose la campaña, veremos un montón de buenas prácticas, pero no solo de esas que hay que echar mano de Madrid o de Barcelona o de Zaragoza, de cómo lo están haciendo de bien. No, no, de buenas prácticas locales. A mí me interesa mucho visibilizarlas y a cualquiera porque las tenemos cerca, están evaluadas y siguen mejorándose. Y eso en los establecimientos de hostelería lo conocéis. En el colegio de farmacia, por supuestísimo, que doy muchísimas gracias también. Y más aún a todas las farmacias amigas ¿eh? Que año tras año se unen como mensajera por la igualdad. Y entonces un mensaje de Elena Santamaría como colaboradora inestimable. Y porque esto se va corriendo así, es decir, yo tengo un hijo de cerca de 22 años y una hija de casi 20. Y cuando empezaron a salir al mundo de la noche, es lo primero que les decía. Fíjate bien en qué establecimiento estás, cómo es el espacio, cómo te vas a mover y sobre todo qué te puede ofrecer la persona que abre el establecimiento. Porque seguro que allí tienes una mano amiga. Si necesitas un servicio de farmacia inmediato, no dudes en acercarte. Yo personalmente, claro, voy dando nombres y apellidos, pero no dudes en acercarte a una farmacia de guardia con el ánimo y la confianza de que seguro van a hacer una buena actuación contigo. Lo mismo cuando vayas al punto de atención continuada, que la gente no está para juzgar las situaciones, está para resolverlas. Mejor dicho, está para juzgar las situaciones y resolverlas, pero nunca juzgar a las personas que están sufriendo en esa situación. Perdón porque esta sí que es el matiz importante. No sé, ¿algo más? Son ya las 7:30. Inma, deberías estar echando a correr, pero hace ya rato. No, que me acaban de decir que han ido súper rápido, o sea que Ah, nada. bueno, Como suelen hacer la foto con los sponsors de las pulseras y los carnets, han ido muy pronto, pero bueno, ya bueno, lo que está. pasa es que es un acto importante también de comienzo de Sí, fiesta. pero Yo bueno, para eso entiendo que llaman sí. los presidentes, para ponerse en la foto todos guapos. Los Bueno, segundones pero para lo otro. uy, pero esa gente segundona sois imprescindibles, si no, eso no funciona. María, que se está un poco callada, Asociación de Vecinos del Perpetuo Socorro. Pues Y por decirte aquí que me parece, también hay más gente de los núcleos rurales. Sí que me gustaría escuchar, aunque fuera brevemente, a las asociaciones vecinales urbanas y también a algún núcleo rural, aparte de que Paz, yo creo que nos ofreces una visión muy buena sobre cómo la multiculturalidad debe ser una ventaja y no un inconveniente. No sé, por empezar, no sé si Paz o María, ¿quién quiere empezar? Y luego la bueno, gente de pues a a pies, mí por favor, si quiere intervenir. me parece muy interesante tener esta información a mano, porque lo del caso, por ejemplo, que nombras del Dani Alves, no era un personaje cualquiera, el elemento este. Si la persona que atendió a la chica, el primer contacto que tuvo, no hubiera estado al tanto de esta información, no hubiera sido el caso de la misma manera. O sea que veo muy interesante el tener estas cosas frescas. Ujú. Perfecto, muy bien. A ver, esa gente de a pies que no la veo porque no se ha puesto en pantalla. Si alguien del entorno rural quiere también hacer algún comentario sobre cómo se preparan las fiestas ahora mismo en los núcleos rurales y cómo vamos a poder atender estas cosas. ¿Alguien por ahí? A ver, espérate, a ver. Me parece Si que quieres, quedamos pocos ya. si quieres hablo yo porque estamos Gracias, aquí. José Antonio. Venga, dale. A ver, aquí en Apiés la conciliación es total. O sea, hay mucha juventud, pero vamos, son unas fiestas limpias y aparte no tiene nada que ver unas fiestas porque aunque seamos barrio rural no dejamos de ser un pueblo Sí, y la gente que hay en las fiestas de un pueblo
sobre todo de a pies, que es pequeñito, no llega ni a la palma, o sea, ni a la mitad de unas fiestas de un barrio de Huesca, ya que solo con un edificio de Huesca, de un barrio de Huesca, hay más gente que en Apies. Entonces, la gente está todo controlada, nos conocemos todos, aquí ayudamos todos, participamos todos, y eso es lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene, de las tantas cosas buenas que tiene vivir en un pueblo. Yo por lo menos, que me considero aún joven, tengo dos hijos pequeños de 10 y de 8 años, y es libertad, es otro rollo. Entonces, pero sí que, claro, nosotros tenemos que estar concienciados también, pues con todo lo que viene, por sobre todo educación a nuestros jóvenes y enseñanza a nuestros jóvenes, que son los que ellos también en corto plazo, van a ser los que van a preparar las fiestas. Pues muy bien, José Antonio, muchas gracias. Se vuelve a poner de manifiesto que el grupo es el gran elemento protector. A ver, Sí, desde sí, luego, muy desde luego. bien, muy bien. Paz, me gustaría que en la medida de lo posible te extendieses un poco en esa parte de la multiculturalidad como gran ventaja que tenemos en Huesca. Bueno, sí, ay, perdonad, el gato, qué cruza. Bueno, pues nada, Huesca creo yo, ¿no? Que, bueno, y lo vemos que cada vez que es una ciudad cada vez más multicultural, ¿no? Es una ciudad en la que para mí, por suerte, tenemos diversas culturas, todos y todas podemos aprender de los demás, ¿no? Y bueno, pues este tema que estamos tocando hoy yo creo que nos incumbe a todos y a todas, sin tener en cuenta, por supuesto, la cultura, el sexo, el color de piel, de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, y bueno, sí, ese es un poco, bueno, como lo veo yo, ¿no? También. Ujú. También, Yo, bueno, agradeceros a todos, a ti Pilar por esta oportunidad y a todos los que estáis aquí por, bueno, pues todo lo que nos habéis aportado, que yo la verdad he aprendido muchísimo y estoy súper contenta de haber participado, de estar aquí. bueno, pues muchas gracias. Lo cierto es que la diversidad cultural, igual que el grupo, son grandes elementos protectores, porque entendemos toda la especie humana, sabemos lo que es respetar, sabemos lo que es eh, la violencia, sabemos cómo debemos protegernos y cuidarnos, como especie humana lo sabemos hacer, pero la diversidad de fórmulas culturales nos permiten que ese respeto todavía sea más profundo y al que le demos más vueltas sobre los elementos que en cada cultura se contienen. Así que yo creo que entre que somos un enclave fundamentalmente rural, que el grupo protege, que tenemos a estupendas y estupendos profesionales en distintos ámbitos y que la diversidad está en nuestras calles, espero que tengamos unas felices fiestas. Así que muchísimas gracias a todo el mundo y enseguida os repartiré el material a lo largo de hoy y de mañana a través del correo electrónico. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todo Gracias el a mundo todos. Muchas y si gracias. no tenemos Muchas nada más, gracias. vamos cerrando la sesión. Gracias. 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 Adiós. Buenas tardes, Adiós. gracias. Gracias. Adiós.